Salut mes amis, comment ça va? Aujourd'hui nous allons voir les pronoms COD. Vamos a ver los pronombres del COD. Los del COD, a diferencia del COI, el COD pueden reemplazar personas, animales o cosas. Il remplace des personnes, des animaux et des choses. Los pronombres del COD son me, te, le, la, nous, vous et les pour le pluriel para ellos y ellas. Esos son los pronombres que vamos a utilizar ahorita, pero les plus utilisés, los más utilizados y los que más se enseñan con este tema son el le, la, el le. Estos vienen siendo, si le pronoms COD, le, la, el apóstrofe o le. El le quiere decir en español, esto ténganlo muy presente, quiere decir lo en español. Por ejemplo, yo lo conozco, yo lo conozco. Entonces yo lo conozco es le. La es igual en español que en francés, es la. Yo la conozco. Y le es para los plurales, para decir los o las. Yo los conozco, yo las conozco. Si recuerdan, los pronombres del COD, al igual que el COI, como les dije, reemplazan para ya no volver a decir lo mismo para la respuesta. Generalmente cuando hablamos ya de algo o nos hace una pregunta de algo, utilizamos estos pronombres del COD y del COI, ahorita del COD, para responder de una manera más corta o más sencilla. Algo que nos puede también ayudar es que on utilise les pronoms du COD quand dans la première phrase ou dans la question, nous n'avons pas de préposition a, o, a la, a el apóstrofe u. Entonces, utilizamos los pronombres estos del COD cuando en la primera oración o en la pregunta que nos hacen no hay preposición a o a la, a el apóstrofo y o. Si vienen estas preposiciones, quiere decir que no vamos a utilizar los del COD, sino los del COI, como lo vimos en las clases pasadas. Ahorita nos estamos enfocando a los del COD. Entonces, para contestar con los pronombres, con estos pronombres del COD, es cuando en la primera frase o en la pregunta que nos hacen no existen estas preposiciones. ¿Ok? On va voir des exemples, vamos a ver algunos ejemplos. Tu visites Annette. ¿Tú visitas a Annette? Oui, je la visite. Sí, yo la visito. En español sería igual, la visito. Entonces, je la visite. Tu visites Annette. Si recuerdan bien, cuando vimos los pronombres del COI, les había dado un pequeño tip. Si cuando en español decimos yo lo o yo la, o yo los o yo las, no se pone ninguna preposición. Porque a lo mejor nosotros al momento de hacer nosotros mismos la pregunta y decir tú visitas a Annette, en español sería tú visitas a Annette, queremos traducirlo en español tu visites a Annette, ¿sí? Entonces, esto es incorrecto, pero ¿cómo nos damos cuenta si es correcto o incorrecto? Bueno, pues es con la respuesta. Si en la respuesta es sí, en español, si yo la conozco, es con la, o si fuera hombre, por ejemplo, si yo lo conozco, o en plural, yo los conozco o yo las conozco, si tenemos estos elementos, quiere decir que es COD. Y, como les mencioné anteriormente, cuando es COD no lleva la preposición a. Entonces ya aquí, con esta respuesta decimos, ok, entonces tu visite a Annette está mal. Como es COD, tenemos que quitarle este a y ya la pregunta correcta sería tu visites Annette sin la a en francés. Un autre exemple. Annette, je te visite demain. Annette, yo te visito mañana. Yo te visito mañana. ¿Sí? Je te visite demain. Andrea, tu me visites demain. Andrea, tú me visitas mañana. Ahí, bueno, pusimos el verbo visiter, pero en realidad cuando hablamos de personas es rendre visite. Eso se ve en otro tema, ¿no? Pero era más que un ejemplo sencillo. El siguiente. Tu connais la France? ¿Tú conoces Francia? Oui, je la connais. Sí, yo la conozco. ¿A quién? A Francia. Je la connais. Tu connais le Mexique, que es masculino, el México. ¿Tú conoces México? Non, je ne le connais pas. No, yo no lo conozco al México. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿tu connais les États-Unis? Non, je ne les connais pas. No, yo no los conozco. ¿Sí? Yo no conozco Francia, no conozco México y no conozco los Estados Unidos. O sí, yo conozco Francia, sí, yo conozco México, sí, yo conozco Estados Unidos.
Entonces sería France, la France, je la connais. Le Mexique, je le connais o je ne le connais pas. Les États-Unis, je les connais. Más ejemplos iguales. ¿Tú conoces a Fernanda? En francés sería tu connais Fernanda. Si yo la conozco, igual estamos con el la, entonces sería oui, je la connais. ¿Tú escuchas a tu maestra? Es tu écoutes ta professeure o ta maîtresse, puede haber sido. Si yo la conozco, también es con la, entonces oui, je l'écoute. Aquí como el verbo écouter empieza con vocal, se le pone el apóstrofo al artículo definido la, se le quita la y se le pone el apóstrofo. ¿Sí? Oui, je l'écoute. Yo la escucho. Y en cuestiones de dónde colocar este pronombre es exactamente igual que con el tema del COI, del pronombre del COI. Au présent, à l'imparfait ou au futur simple, estos tiempos que son de un solo verbo, on va ajouter le pronom juste avant le premier verbe. Lo vamos a agregar justo antes del primer verbo. Par exemple, tu connais Brenda? Oui, je la connais. Non, je ne la connais pas. Les recomiendo que primero no agreguen el pronombre, que pongan nada más oui, je connais o non, je connais pas. Y ya después se vayan con la regla. Decir, cuando es un solo verbo, pues es antes, pero pegado antes del verbo. Entonces sería je connais, sería je la connais. Non, je ne connais pas. El verbo es connais, entonces pondría la antes. Je ne la connais pas. Passé composé avec deux verbes, passé composé con dos verbos, sería tu as connu Brenda. Lo mismo, les recomiendo primero poner oui, j'ai connu y non, je n'ai pas connu. Y ya después digan, bueno, pero en el passé composé dicen que se le va a agregar el pronombre justo antes también del primero. Aquí sí tenemos dos verbos, entonces como les dije, hay que identificar que es passé composé, que tenemos dos verbos, a connu, y acá cuando contestamos también, están los dos. Entonces, cuando es passé composé de dos verbos, también se pone antes del primero. Entonces quedaría aquí, je la he connu, pero le hacemos el apóstrofo. Oui, je l'ai connu. Oui, je l'ai connu. O, non, je n'ai pas connu, igual es antes del primer verbo, entonces sería non, je ne l'ai pas connu. No, yo no la conocí. Ahorita al final del video les voy a explicar algo aquí que voy a poner esto correctamente escrito. Es así. Je l'ai connu, je ne l'ai pas connu. Se le agrega la E porque estamos hablando de una mujer. Estamos hablando, si se acuerdan, de Brenda. Entonces en el passé composé con el COD, nada más con el COD, ahorita se los explico bien otra vez, se le hace la COG. ¿Ok? Ahorita lo vemos. Siguiente, futur proche de dos verbos. El futur proche de dos verbos se va a poner ahora ya no justo antes del primer verbo, sino justo antes del segundo. Si recuerdan, en el futur proche hay dos verbos, el verbo aller y el verbo en infinitivo. Entonces, lo mismo, si decimos tu vas connaître Brenda, tú vas a conocer a Brenda, dos verbos, hay que identificarlos. Vamos a contestarlos sin el pronombre. Oui, je vais connaître. Oui, je vais connaître. Quitarle esto. O non, je ne vais pas connaître. ¿Sí? Non, je ne vais pas connaître. Ahora sí, futur proche, tenemos los dos verbos. Celui-là, 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 y celui-là, este de aquí y este de acá. Entonces la regla en el futur proche es justo antes del segundo. ¿Cuál es el segundo verbo? Es el verbo en infinitivo, connaître. Entonces sería aquí, oui, je vais la connaître. Yo voy a conocerla. Non, je ne vais pas la connaître. Justo antes del segundo verbo. Este es el segundo verbo, lo ponemos justo antes. Entonces sería oui, je vais la connaître. Non, je ne vais pas la connaître. ¿Ok? Este es para el futur proche. Pasa lo mismo cuando estamos hablando en presente de dos verbos. Por ejemplo, tu veux connaître Brenda. Tú quieres conocer, du verbe. Tú quieres conocer a Brenda. Lo mismo para decir si yo quiero conocerla, sería oui, je veux connaître. Vamos a ponerlo sin el pronombre todavía y no, je ne veux pas connaître.
el presente de dos verbos es exactamente igual que el futur proche. Se le va a agregar el pronombre antes del segundo verbo. Entonces igual es importante identificar los dos verbos, veut et connaître, para poder agregarle el pronombre exactamente en el lugar que se debe. Se dice, igual que el futur proche, el présent a deux verbes, lo vamos a poner antes del segundo. ¿Cuál es el segundo? De nuevo es el verbo connaître. Entonces sería, je veux la connaître, je ne veux pas la connaître. Pues ahí los tenemos colocados. Y por último, son en imperativo. Recuerdan que el imperativo se contesta con un solo verbo y es el verbo principal. Si acá nos preguntan o yo le pregunto a mi papá, oye papá, ¿puedo conocer Morelia? ¿Je peux connaître Morelia? ¿Je peux connaître Morelia? Y mi papá me dice, sí, conócela. No, no la conozcas. Entonces se contesta nada más con el verbo principal, que es conocer. Acá hay dos verbos, yo puedo conocer, dos verbos, y se contesta nada más como que sí, conócela, no, no la conozcas. En este caso es igual que en el español. El imperativo es un poco diferente. Si recuerdan el tema del imperativo, se contesta nada más con el puro verbo sin el pronombre. Entonces sería de cierta manera así. Sí conoce, no, no conozcas, ¿no? Entonces conócela, al igual que en el español, conoce la, se le pone después. Entonces sería oui, connaît la, conoce la. Perdón. Y no, no la conozcas, cuando es negativo, se pone antes del verbo. Igual que en español, cuando es afirmativo, la orden, conoce la, se pone después del verbo, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Conoce la, se le pone después del verbo. Conoce la. Y cuando es negativo, se le pone no la conozcas. Antes, no la conozcas. Ne la connais pas. No la conozcas. ¿Sí? Entonces estaría antes del verbo. Y el verbo hay que identificar. Entonces básicamente eso pasa con el imperativo, que es un solo verbo. Afirmativo, conoce la después del verbo, no la conozcas antes del verbo. Y ya por último, lo que les decía ahorita en un ejemplo del passé composé. Si recuerdan el passé composé, habíamos dicho que la regla general del passé composé es que cuando tenemos el auxiliar avoir no se le agrega ni la E para el femenino ni la S para el plural. Solamente pasaba cuando teníamos el auxiliar con être. Se le agrega E para el femenino y S para el plural. Bueno, entonces esa era la regla cuando vimos el passé composé. Sin embargo, cuando estamos hablando del passé composé con el auxiliar avoir, que aquí dice que no se agrega E para el femenino y S para el plural, sí se va a agregar cuando estamos utilizando el passé composé con avoir y los COD. COD nada más. Por ejemplo, el a connu quiere decir ella conoció. Aunque sea femenino, no lleva la E porque es con el auxiliar avoir. El est arrivé es con el auxiliar être, entonces como es ella, sí se le agrega la E. El est arrivé lleva otra E para el femenino, ¿sí? Vámonos con este ejemplo del avoir. Aquí, con el avoir, sin el COD, no se le agrega E para el femenino ni S para el plural. Sin embargo, cuando se le agrega el pronombre, por ejemplo, en vez de decir ella conoció, sino ella lo conoció, estamos hablando de un hombre, a ella lo conoció, a Fernando lo conoció ayer. Entonces, como la persona es hombre, sería el la connu, se deja tal cual porque es masculino. Pero si fuera ella la conoció a una mujer, a Sofía, ella la conoció, sería el la connu, como es femenino se le agrega una E. Pasa lo mismo para los plurales. Si yo digo ella los conoció a ellos, como es plural se le agrega solamente la S. Y si es ella las conoció, es femenino y plural, entonces se le agrega tanto la E como la S. Con esto terminamos el video. Por favor, denle un like si les gustó el video, suscríbanse a mi canal Francés con Felipe y comenten qué les pareció esta clasecita.
Merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir.